Hola, somos estudiantes del curso de transferencia de calor y el día de hoy les vamos a hablar sobre los detectores de temperatura por resistencia. Nuestro grupo está conformado por José Carlos Doria, Andrés Cuitiva Madrid y mi persona, Jesús Alberto Erazo. Para entrar en materia, primeramente definiré qué son los detectores de temperatura por resistencia. No son más que detectores de temperatura resistivos, lo que indica o lo que implica que son sensores de temperatura centrados en la variación de la resistencia eléctrica de un conductor, obviamente pues por sus efectos de temperatura. Es de anotar que la relación que existe entre la resistencia y la temperatura es popular o es conocida y se puede repetir a lo largo del tiempo. Como se puede observar en la imagen de los detectores de temperatura por resistencia, estos contemplan hilos de platino y otros elementos como lo es el níquel y cobre, dado a que estos materiales poseen o tienen un coeficiente de temperatura favorable, por lo que un incremento en la temperatura significa un incremento de resistencia. Dado a su contenido de platino y a su construcción más compleja, pues estos son más costosos o más caros que los termopares. El funcionamiento de un detector de temperatura por resistencia, pues primeramente se sabe que la resistencia de un metal cambia con la fluctuación de su temperatura. Aprovechan este principio mediante la utilización del elemento resistente y se puede decir que en el uso de la práctica utilizan un dispositivo de monitoreo externo, que es el que aparece en la imagen de debajo, que es como un registrador de datos para aplicar una corriente constante al detector de temperatura por resistencia y midiendo el resultado de la caída de voltaje a través de esa resistencia. Y se puede afirmar que, la resistencia se puede hallar o calcular y correlacionar con una clasificación de temperatura. Además, esta proporciona una buena precisión centrada o basada en las propiedades resistivas de los metales a ciertas temperaturas. En la nomenclatura de este sistema se sabe que el detector de temperatura resistivo más conocido aquí se conoce como PT100, donde las primeras letras indican el material con el cual se está hecho o fabricado. Y si es PT, como aparece en la imagen, quiere decir que es platino. Y el número indica la resistencia que tendrá este detector de temperatura por resistencia cuando el instrumento sea sometido a 0 grados centígrados. Es decir, aquí este ejemplo dice que hay 100 y a 0 grados centígrados, y si se mide, este medirá 100 ohmios. Algunos otros ejemplos son Q50, que cobre 50 y níquel 100, pero el más popular se conoce como platino 100, PT100. Y como último, pues la relación entre la temperatura y resistencia, que está dada por la fórmula ahí planteada, donde R0 es la resistencia a la temperatura de referencia, alfa es el coeficiente de temperatura del conductor y delta T es la variación de esa temperatura. Es importante decir pues que los metales deben tener un alto coeficiente de resistencia y resistibilidad para que ellos puedan tener una mayor sensibilidad y linealidad al momento de usarlo y del resultado. Aquí el platino es el material más óptimo a utilizar, pero por ser tan costoso en diferentes... Finalmente, para elegir un detector de temperatura por resistencia, es importante saber que estos son o vienen en configuraciones de 2, 3 y 4 cables, lo que indica que un detector de temperatura por resistencia de 2 cables no tiene en cuenta la resistencia del cable conductor, lo que indica o da como resultado un aumento marginal en el potencial del error. Es decir, entre más cables hayan, mayor precisión habrá.